Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. El tema que nosotros vamos a exponer es seamos seguros de nosotros mismos como Honey y no como Goliat. Bueno, el autor básicamente hace referencia y compara a la situación de sus animales con su vida personal. Pasa que la familia tenía un perro que cualquiera que lo viera se asustaría. Era un perro grandanés negro de nombre Goliat, pero era muy miedoso, era muy temeroso, era muy asustón. Cuando había visitas, cuando la gente se acercaba, cuando llovía, siempre salía corriendo a esconderse. Y ya la familia, cansada de esta situación, compró otro perrito, una cachorrita de nombre Honey, que era todo lo contrario a lo que era Goliat. Era muy alegre, muy dinámica, muy traviesa, extrovertida y incansable de jugar. Entonces era muy segura de sí misma. Pasa de que Carlos, cuando estaba en la secundaria, menciona que había niños que se hacían la burla de él. Había niños que, que ocasionaban que Carlos sea inseguro de sí mismo. Y con el tiempo, Carlos, para ocultar esta inseguridad, adopta esta misma actitud, ¿ya? Él mismo hacía las bromas, como por ejemplo creaba cartas de amores falsas para crear inseguridad en los demás, eh, creaba cartas de amenaza, bueno, hacía todo, infinidad de burlas, ¿no? En una de esas el doctor, diré, el profesor le pesca y el profesor enfurecido le lleva a la dirección porque había puesto excremento con chocolate derretido en su bolsa. Entonces el profesor Martínez le lleva donde el director y el director habla personalmente con él. Ya el director, sabiendo de la situación, con la experiencia pedagógica que él tiene, ya sabía más o menos qué es lo que ocurría. Y Carlos no contestaba las preguntas que le hacía, precisamente porque era muy temeroso, ¿no? Y eh, el director le dice que, bueno, le da un gran consejo, un consejo muy valioso que decía que todas las personas somos y vivimos esta situación. Somos muy temerosos y muy inseguros de nosotros mismos. Es una actitud muy normal que hoy por hoy ocurre, pero que esto no debería pasar, ya que todos y cada uno de nosotros somos merecedores de las cosas buenas que hay en esta vida. Así como, por ejemplo, cuando viajamos, la mayoría de las personas se reservan a comprarse un recuerdito porque piensan que no se lo merecen, pero cuando ellos deberían comprarse porque es el fruto de su trabajo. O cuando van a un acontecimiento social, deberían de generar amistad, ser más sociables y así poder salir, digamos, de este círculo de inseguridad. Entonces, el Carlos, ya viendo que ya el director sabe la debilidad que tiene Carlos, Carlos adopta esta situación, este consejo con sus animales. Y bueno, en los animales no va a cambiar, ¿no? Entonces ve que su perrita Honey es feliz porque es segura de sí misma. Entonces el consejo básicamente iba por este lado, que todas las personas tienen que adoptar una actitud positiva y segura de sí misma para poder ser más feliz de lo que hoy por hoy son, ¿no? Gracias, doctor. Yo les voy a explicar lo que es la lectura de como Honey y no como Golián. Golián tenía el nombre de un gigante, era miedoso y muy gruñón. El problema de Golián es que no le podías alzar fácilmente, ya que él pesaba 60 kilos y cualquiera que le veía daba un paso atrás. Eh, También si le gritabas, él se empezaba a esconder y como un ratón. Hace tiempo le metieron a una escuela
donde reprobó todas las materias, no por tonto, sino por inseguro. Desde ese entonces, por el mal genio de Golián, decidieron adoptar a un perrito labradora que se llamaba Honey. Este perrito, veían en este perrito lo que era la inseguridad canina, ya que este perrito era muy alegre, empezaba a traer la pelota, quería jugar, estaba constantemente, como le digo, trajo lo que es la alegría a un hogar. Entonces este perrito corría de un lado a otro. También si le decías fuera, él hacía caso, se iba, luego regresaba, trayendo una pelota para jugar. Es donde desde ese entonces, cuando llegó Honey, Golian no soportaba verla a Honey. Así fue en la etapa de secundaria de Carlos, donde a sus 13 años Carlos recibía constantes abusos, como se podría decir, agresiones por parte de sus compañeros. Desde ese entonces su inseguridad fue cambiando de Carlos, donde él también ya se volvió muy bromista, empezaba a hacer bromas a sus compañeros, como por ejemplo masticaba chicles y empezaba a pegarles a su cabello de las chicas que se podría decir presumidas para él. También un día su profesor Martínez le atrapó con las manos en la masa, donde le llevó de las orejas a las oficinas del director. Carlos entró sin tocar la puerta de la dirección y desde entonces él se puso furioso el profesor y le dice: ya estoy cansado con este muchacho. El director le mira y le dice a Carlos: ¿qué pasó? ¿Que le pusiste de mal humor al profesor? Y él le dice: metí y lo que era, le dice el profesor, el maestro, que metió chocolate derretido, donde él estaba con el vaso del café y le dio totalmente asco hasta que soltó. Sus alumnos empezaron a reír del maestro. Es desde donde entonces el director le dice: está bien, retírese, y se queda con Carlos, con el alumno. El director le dice: tú y yo nos conocemos, ¿verdad, Carlos? Y Carlos le dice: sí, hace un mes tuvimos una reunión con tus padres donde tus compañeros te molestaban, y también te vi en lo que era en una ceremonia cívica de la escuela. Eres un buen estudiante, ¿qué sucede?, le dice. Y él le dice: nada. Entonces mira de frente y le obedece le dice el profesor, el director le dice: mírame de frente, y él obedece con timidez y le dice: tu vida ha sido difícil, y él niega con la cabeza, como el decir no, y le dice: tus compañeros más grandes te siguen molestando, y le pregunta, y él le dice, no le responde nada. Entonces el director le dice: has querido ganar lo que es el respeto en tu clase y no has logrado. Has tratado de hacer bien las cosas y todo te ha salido mal. La gente se ha burlado de ti y no tienes a nadie a quien confiar. Y él le dice: ¿cómo lo sabe?, le dice al director. Entonces, en el fondo, todos tenemos unas heridas secretas. Eso es lo que le dice el director. Le dice: por eso nos volvemos huraños, tímidos, burlones, hasta alzamos la voz, empezamos a gritar. Entonces el niño fue a su silla, se sentó a su lado del director, y entonces Carlos le dice: así es que mi problema y el de casi todas las personas es que tenemos heridas secretas. Fue al rincón de Golian, Carlos, y se sentó a hablar con Golian, donde le comentó su historia de la secundaria, de aquella vez que el director
le habló, le dijo, le dio consejos. Carlos le dice, Golian, tú tienes heridas secretas. Hablaremos sobre la historia de seamos seguros de nosotros mismos. Seamos como Joni y no como Goliat. Goliat es el nombre de un gigante, pero de carácter miedoso y gruñón. En temporadas de lluvia, él suele escapar a esconderse en la habitación detrás de la cama, y no hay ser humano alguno que lo pueda sacar. Por más que tú le grites, le regañes, le hables bonito, le hables en poesías o le hables con calma en el oído, él sigue en el lugar temblando de miedo. Para ayudarlo, lo inscribimos en una escuela de entrenamiento, donde reprobó todas las materias. El entrenador nos dijo que no es un perro tonto, sino que es un perro inseguro. Yo cuestioné, ¿inseguro? ¿Por qué? De esa manera decidimos adoptar a una cachorrita labradora, que es Honey, para que pueda ayudar a Goliath con su alegría. Es una perrita muy alegre, muy contenta, que trajo mucha alegría a nuestro hogar. La autoconfianza es un punto de partida para la buena actitud. Una persona insegura es miedosa, tímida, callada por naturaleza. En secundaria, aproximadamente a los 13 años, era víctima de agresión de algunos compañeros. Para defensa, se llegó a ser agresor. Llegué a ser agresor. Empecé a inventar métodos, empecé a inventarme cosas para poder hacer las mismas groserías a mis compañeros. Empezaba a masticar, por ejemplo, chicles y les pegaba en el cabello de las compañeras que eran bien engreídas. En una oportunidad, el profesor me descubre y me llevó de la oreja a dirección, donde entró muy molesto, sin ni siquiera tocar la puerta, ante el director, y le dijo, castíguelo a este alumno. Y el director respondió, ¿qué pasó? El profesor, muy molesto, dijo, ya no soporto a este alumno. Y le dijo el director, está bien, puede retirarse, profesor, yo soluciono. Me miró el director y me dijo, tú y yo nos conocemos, ¿verdad, Carlos? Yo asentí. Hace unos meses estuvimos en mi oficina con tus padres por las agresiones de tus compañeros. Yo agaché la cabeza y no respondí. ¿Qué pasó? Tú eres buena estudiante. En una oportunidad te vi aclamar frente a la escuela. Yo no respondí y seguía mirando hacia abajo. Me dijo, mira al frente. Lo obedecí tímidamente. ¿Tú tienes una vida difícil, Carlos? Me preguntó y yo me negué. Voy a adivinar. ¿Has querido ganarte el respeto de los demás? Yo le dije, ¿cómo sabe, señor director? Todos hemos sido humillados. Hemos tenido o tenemos heridas profundas y ocultas dentro de nosotros. Hemos sido tímidos, burlones, burlados.
Hasta el mismo profesor Martínez se siente que no es valorado. La mayor lucha contra la confianza es eso, la desconfianza. Las personas pueden decirnos que no podemos, nos pueden criticar, pero uno sabe el valor que tiene. Uno sabe lo grande que es. El mayor enemigo que una persona tiene es la inseguridad. Ahí es el problema. Desde ese entonces, yo cambié. Y recordando lo que me dijo el director, yo fui ante Goliat y le quise contar la misma historia. Quise que él me escuche. Me escuchó con el rabo entre las piernas, tímidamente, con un sentimiento de amargura, porque sé que él en el pasado ha sufrido un daño y por eso que es inseguro, no tiene la confianza. El pasado ya ha pasado. Nadie más determina lo que vales más que tú mismo. Confía en ti y verás que vas a ser feliz. Me pregunto, ¿qué tan segura soy yo? Cuando voy a alguna reunión, me debo sentar en un rincón sin decir nada, por temor a ser criticado, o debo de ir con la confianza y hacer conversación con los demás. Cuando tenga la oportunidad de salir a algún escenario, me desenvuelvo con precaución por temor a equivocarme, o actúo de manera natural y tranquila, sin miedo. Cuando las cosas importantes que decir, debo pensarlo, callarme y guardármelo, o debo levantar la voz o la mano y decirle en voz alta lo que pienso con seguridad. Cuando tengo ganas de viajar, participar en aventuras, me debo de contraer o contener de ir por no gastar, o me debo de dar el gusto sabiendo que yo lo he trabajado. Cuando deba arreglarme, pueda arreglarme bien. Debo usar ropas muy costosas o tener apariencia impecable, ¿no? Ahora, ayer llovió nuevamente y mi gran danés se volvió a esconder y yo le miré y me puse a pensar. Y en ese momento vino Honey junto con mi labradora y yo nos fuimos a la lluvia a jugar, nos divertimos y fuimos tan felices al tener la seguridad y la libertad de que tengo confianza en mí mismo. Desde aquella vez que el director me habló, yo dejé de tener miedo, dejé de ser inseguro y agresivo. Aprendí a ser una persona seguro de mí mismo y feliz. Gracias. Continuando con la exposición, yo voy a decir todo lo que he entendido del capítulo 3 que le ha tocado a mi grupo. Seamos seguros de nosotros mismos, como Honey, no como Goliat. Goliat se trata de un perro
que se llama Goliat, aunque su nombre sea imponente tal vez, que desde una persona o de una persona que tiene carácter. Este perrito no era así. Era tímido, era miedoso. Cada que llovía, se corría dentro de la cama de sus dueños y se ponía a temblar ahí, y nadie lo podía sacar de ahí. Entonces sus dueños estaban cansados de ese horrible carácter que ellos pensaban que tenía Goliat. Lo han llevado donde una persona que lo trate al perrito para preguntarle por qué el perrito era así, y le dijeron que era inseguro de sí mismo, y ellos no creían que podía pasar eso con los animales, pero sí pasaba. Y para cambiar el carácter de Goliat, adoptaron ellos a un perrito labrador que le pusieron de nombre Honey. Y ella era todo lo contrario de Goliat. Era más activa, corría, pedía la pelota, hasta les interrumpía asomándose ahí con su hocico. Todas las cosas han cambiado para ese entonces. O sea, Honey ha vuelto la alegría al hogar. Y en casa se volvieron algunas frases muy comunes. Decían algunas cosas negativas que veían en alguna persona. Decían, esa persona tiene la actitud de Goliat, o ya no tiembles como Goliat, o quita la cara como Goliat. Y las cosas positivas todo lo relacionaban con el perrito labrador, que era Honey. Esa niña es tan segura como Honey, hoy te veo muy feliz y ya pareces a Honey, tienes la confianza de Honey. Entonces todo lo relacionamos con esas cosas. Y con sus perros ellos eran felices, pero no les gustaba la actitud de Goliat. Entonces uno de los dueños recuerda que a sus 13 años en la secundaria, cuando él estaba, le hacían bullying, y él, a medida que ha ido creciendo, ha cambiado de actitud, y él era el que ya se burlaba de las demás personas, ya no quería que se burlen de él. Entonces él ha tomado otra actitud con las personas, les pegaba chicles a las chicas en su cabello, les retiraba la silla, hacía bromas pesadas, como vengándose de todo lo que él había pasado. Entonces ese profesor, cansado de toda la actitud de este niño, que era el dueño de Goliat, ya más adelante, cuando él ya era mayor, pero eso le pasó cuando era niño. Entonces el profesor le lleva a la dirección, y el director le dice, tú has pasado por mucho, ¿no? Como para que te comportes de esa manera. Te han hecho bullying, te han maltratado, o sea, psicológicamente. Le dice todo lo que a él le pasaba, y él dice, sí, sí, me pasó esas cosas, y por eso él había tomado esa actitud. Entonces, eso, y yo he entendido todo esto, que nosotros tenemos que tener una actitud positiva, y no tenemos que temer o no tenemos que temer a lo que vaya a pasar. Tenemos que tomar una actitud positiva y seguir adelante. En el capítulo 3, asignado a mi grupo con el nombre de Sé como Honey y no como Goliat, nos enseña a creer y confiar en nosotros mismos. Podemos encontrar la narración de una historia de dos perros, con varias diferencias, pero la más llamativa es su actitud. Uno es un gran danés enorme al que las personas temían, pero él tenía aún más miedo, incluida la lluvia, y por consecuencia era amargado. Y la otra era un labrador increíble, con una increíble energía y una valentía al vivir la vida, y muy feliz. El carácter de ambos también era muy diferente, lo que nos da una idea de cómo es la vida según cómo decidimos vivirla. No puedes ser feliz ni hacer felices a las personas de tu alrededor si eres inseguro de ti mismo, como Honey, que cuando llegó a la vida de las personas la hizo mejor y más alegre. Al leer esta historia me pregunté, ¿cómo vivo mi vida? Y creo que es la pregunta que nos viene a todos a la cabeza, incluido el autor. ¿Y cómo debemos hacer? ¿Qué camino seguir para ser como Honey y no como el Goliat? Desde mi punto de vista, creo que debemos vivir y ver cada día no como si fuera el último, como dicen, sino como si fuera el primero.
como si no tuviéramos malas experiencias, ni rencores, ni traumas, ni miedos, y enfrentar cada día sorprendiéndonos de la vida y de lo que nos ofrece, de todo lo que nos rodea, de todo lo que está a nuestro alrededor. Con precaución, claro, pero no con miedo, porque siempre se nos olvida que esta vida es solo una y debemos aprovecharla. Gracias.